Hola, buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy daremos lugar a nuestra charla denominada Etapas del Desarrollo Psicosexual. Esta charla va a estar dirigida por Estefanía Garizábal, de décimo semestre, y Juan Mantilla, miembro activo de sexto semestre. El tutor asociado de esta charla fue el doctor Andrés Bustos, que es un médico y psiquiatra de la Universidad del Rosario, psicoanalista y egresado de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario. Entonces, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por todo el apoyo y las asesorías brindadas. Em, pues ya podremos dar inicio a la charla. Perfecto, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Garizábal y en compañía de mi compañero Juan Mantilla les vamos a presentar este tema de desarrollo psicosexual según Sigmund Freud. Listo. Este es el contenido que vamos a manejar a través de la charla. Va a contar con una introducción, definición de pulsión y sus características, seguido de las etapas del desarrollo psicosexual y por último les daremos una correlación clínica y conclusiones. Sigue, porfa. Muy bien. Como un primer vistazo, a nosotros nos gustaría hablar un poco acerca del psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia y a la vez es un método terapéutico donde se exploran y además de eso se entienden los procesos mentales inconscientes. Para colocar un paralelo, si nosotros vemos las especialidades quirúrgicas, aquí asistes a intervenciones e incluso a veces ensayas personalmente todas estas prácticas, hasta en la misma psiquiatría. La observación que nosotros tenemos directamente de la conducta del paciente, de sus gestos, de sus palabras, de sus ademanes, nos darán un grupo de datos que se van a grabar en nuestra memoria y de esta manera nos ayudarán a dar un manejo. Siguiente, por favor. Dentro de esta introducción también queríamos, pues, darles información acerca de que el psicoanálisis nos propone una estructura del psique en su texto El yo y el ello, el cual tiene ciertas instancias psíquicas. Primero que nada, el ello, donde encontramos el principio de placer y los instintos. El yo, un principio de realidad, las características pragmáticas, características de autopreservación y en el que se maneja normalmente hacia el mundo exterior. Y tenemos el superyo, que son más las instancias sociales y las restricciones morales aprendidas a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante este tema del cual les vamos a hablar esta noche? Freud nos subraya la importancia de las primeras etapas del desarrollo en la formación de la personalidad y de la sexualidad. Esto resalta cómo todas estas alteraciones que hay en las etapas tempranas puede llevar a ciertos problemas o ciertas alteraciones en la vida adulta. Entonces aquí nos está construyendo un puente entre las aberraciones y el desarrollo normal, así como lo nombra él en su texto, Tres ensayos para una teoría sexual. Siguiente. Esos cuadritos en la mitad les salen a todos. Ah, ya. Gracias. Listo. Para nosotros poder entender el desarrollo psicosexual, debemos primero entender qué es la pulsión, ya que cada etapa del desarrollo está marcada por un conflicto relacionado con la satisfacción de las pulsiones. Y la resolución exitosa de estos conflictos va a ser algo sumamente esencial para un desarrollo psicológico saludable. Siguiente, por favor. De esta manera, su definición y la definición que les traemos aquí en este momento es que esta es la palabra con la que se denomina la frontera entre la biología y el psiquismo. Es un representante psíquico de las fuerzas somáticas y a su vez existen
dos tipos de pulsiones primordiales, dos grupos de pulsiones primordiales. Están las pulsiones yoicas o de autopreservación y las pulsiones sexuales. Estas últimas es las que vamos a tratar. Siguiente. Vamos a mostrarles de esta manera los componentes del concepto de pulsión para que podamos entender un poco más de qué es que se trata esto. Primero que nada, está la perentoriedad. Esto se refiere a un factor motor, la fuerza, el deseo. Quieres algo y lo quieres con convencimiento, con exigencia. En segunda instancia está la meta. La meta es la satisfacción del deseo, la cual se logra cancelar. Ya vamos a ver qué es la fuente. Sigue, por favor. El objeto es aquello por lo cual se puede alcanzar la meta. En el hambre sería la comida. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser parte del cuerpo propio. Siguiente, perdón ahí. La fuente es el lugar en donde se va a producir este displacer, cuyo estímulo pues es representado en la vida anímica por la pulsión, pero es el lugar particular donde se produce este displacer. Siguiente, por favor. De esta manera, para poder explicar las necesidades sexuales tanto del hombre como del animal, supone entonces la biología la existencia de algo llamado instinto sexual. Y ya conociendo qué es la pulsión, podemos decir que tanto en el objeto como en el fin existen múltiples desviaciones. Sigue, por favor. Otra definición fundamental en este tema es la de los instintos parciales. Uno que entiende por parcial. Un instinto parcial es parcial ya que no lleva al fin último. Y este instinto parcial va a ir transitando por todas estas etapas del desarrollo, toda esta energía, y ese desarrollo se va robustiendo y se hace mucho más específica. De esta manera podríamos ya no llamar las etapas etapas, sino tal vez comenzar a llamarlas organizaciones, ya que el instinto se va moldeando a medida que pasa por cada una de ellas. Freud desarrolla esta idea de los instintos parciales, si quieres puedes cambiar la diapositiva, dentro de su marco de la teoría del desarrollo psicosexual. Según Freud, durante cada etapa del desarrollo psicosexual, la energía pulsional se va a concentrar en una zona erógena específica. Siguiente. Bueno, ya aquí hablando del tema de las etapas del desarrollo psicosexual, vamos a encontrar que son cinco en específico: la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Y vamos a tener que unas de estas se subdividen en dos. Ya más adelante vamos a ver cuáles. La primera fase, que es llamada la oral, va dependiendo de la referencia, puede ser de 0 a 1 año, de 0 a 18 meses, de 0 a 2 años, dependiendo en dónde lo encontremos. Entonces hablemos de que la primera pulsión está centrada en la boca, ya que es la fuente de placer y gratificación. Hablamos de que el instinto parcial y sexual es el deseo de succión, que es una expresión inicial de la libido, y que un ejemplo puede ser que un bebé obtiene placer al mamar, chupar el dedo o morder los juguetes. Entonces, como les dije, esto se subdivide. Entonces, la primera va a ser la fase de succión. Entonces, donde ya hablamos que es la succión que se expresa a través de la libido y es donde el bebé obtiene placer al mamar. ¿Dónde empieza a tener ese placer de mamar? La primera vez donde pues mama pues la leche materna de la mamá y pues este le genera un placer, ¿sí? Irónicamente, también tiempo después esto le va a generar esto, lo contrario, como no le va a generar un placer, pero que no le va a generar el placer, el hambre, ¿sí? Entonces, el placer es la lactancia, el calor que emana la madre en su pecho y la comida que pues está comiendo. Ya por la segunda etapa, vamos a hablar de que la subetapa, perdón, vamos a hablar el tema de que le van a empezar a salir los dientes al niño, más o menos como a los 6 meses, y pues este va a empezar a morder prácticamente todo. Va a empezar a morder la mama, va a empezar a morder chupones, va a empezar a morder
teteros, va a empezar a morder incluso sus propios dedos. ¿Y qué pasa? Aquí es diferente. El deseo de morder no es como netamente como de, ay, mordamos un poquito y ya, y como que con eso me satisfago. No, el deseo de morder es como, llamémoslo como destructivo, como de morder hasta que se rompan las cosas. Y pues este es el deseo que él tiene. Aquí seguimos. Vamos a tener la fase anal que va a venir de los 1 a los 3 años. Vamos a tener una pulsión que se desplaza en la región anal, ya que pues es donde se controlan los esfínteres y se vuelve muy importante. El instinto parcial y sexual se relaciona con la retención y la expulsión fecal. Esto es muy importante, ahorita vamos a hablar de esto. Y el ejemplo es que un niño comienza a disfrutar de controlar sus esfínteres, obteniendo placer de la retención y expulsión de las heces. Entonces, esta fase anal se subdivide en dos fases. La primera, que es la expulsiva o anal expulsiva, y vamos a hablar que es la primera subfase del desarrollo anal. Entonces, en este periodo, el niño puede experimentar placer al liberar los esfínteres, lo que se asocia con la defecación. Entonces, en esta fase, subfase, perdón, los niños pueden mostrar comportamientos como generosos, creativos o desordenados. Entonces, ¿qué pasa si hay una fijación? Entonces, Freud creía o sugería que podía llevar a un problema de la personalidad en la adultez, caracterizándola como desorganizada, caótica o excesivamente generosa. Ya hablando de la segunda fase, llamada retentiva o retentiva, entonces es donde el niño empieza a experimentar placer al retener las heces, controlando el esfínter anal. Este control se asocia con el desarrollo de la autodisciplina y la autoridad interna. Hablamos de que los niños en esta subfase pueden mostrar comportamientos como ser organizados, obstinados o meticulosos. ¿Y qué decía Freud de esto? Entonces, él decía que si existía una fijación en esta fase específica, podría resultar en una personalidad adulta que es excesivamente ordenada, tacaña, eso es importante para más adelante, entonces recuerden que es tacaña, o perfeccionista. En especial en esta segunda fase, pues aquí pues les traje el ejemplo pues de el niño o la niña que está ahí en una mica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la niña o el niño utiliza la mica, le va a mostrar a sus padres lo que hizo, ¿sí? Como una forma de orgullo, de algo de que pues él mismo hizo. ¿Y qué van a hacer los padres? Lo van a felicitar, le van a dar un dulce, alguna cosa, ¿sí? Entonces, para él eso está bien. Pero ¿qué pasa si el niño no lo hace ahí? Entonces, los padres lo van a regañar o pues se va a ver alguna medida correctiva para que no lo vuelva a hacer. Y aparte de eso, los padres como que van a asegurar de que no está como socialmente visto, bien socialmente visto eso, de que el niño no haga sus defecaciones en la mica, en este ejemplo. Y ya. En la siguiente fase hablamos de la etapa fálica, va de los 3 a 6 años. Entonces se centra en los genitales, donde el niño desarrolla una curiosidad sobre las diferencias entre los sexos y vamos a tener un instinto parcial y sexual. Entonces, en esta etapa incluye la masturbación infantil. Aquí se describe la masturbación infantil, pero va un poco más relacionado al tema del interés de los órganos sexuales, las diferencias anatómicas y cómo conocer su propio cuerpo. No es tanto el hecho de masturbación, aunque sí se describe eso. Se describe incluso el hecho de generar pues cierto placer a través de esto. Un ejemplo es que un niño puede tocar sus genitales o mostrar interés en las diferencias anatómicas entre niños y niñas. En la literatura se aplica la palabra voyerismo, más específicamente como en la necesidad, o no la necesidad, sino la curiosidad de ver cómo los genitales, tanto pues del mismo sexo, del sexo diferente, y esta no se da la misma connotación que se da pues frente a la persona adulta. En esta fase o en esta etapa, el único interés es por deseo de conocer, de ese conocimiento de las diferencias anatómicas, o si, por ejemplo, eh, mi papá tiene lo mismo que yo, mi mamá tiene lo mismo que yo. También esta fase los ayuda al tema de, por ejemplo, diferenciar los sexos. Aquí ya empiezan a decir, ay, tú eres una niña, tú eres un niño, ella es una mujer, él es un hombre. Entonces, eso los ayuda a la diferenciación específica de esto. Eh, hablando del complejo de Edipo y Electra que se menciona, pues vamos a tener una cosa específica. Entonces se decía que el niño va a tener un complejo de Edipo, o sea, va a generar un amor hacia la madre, pero ¿qué pasa? Entonces, primero se habla de que el niño piensa que la niña es una castración de él, o sea, la niña llegó a ser niña porque al niño lo castraron, ¿sí? Entonces el niño cree que si él como que se llega a relacionar con la madre de la forma que él quiere,
va a llegar a ser castrado. Entonces, como que es un impedimento para que lo haga. ¿Y qué pasa a la niña? La niña, pues, tiene el complejo de Electra. Entonces va a generar una fascinación, pues, hacia su padre. ¿Qué pasa? Entonces la niña cree que ella también está castrada, pero se da por específicamente un conocimiento de que el cual, o sea, al generar ese amor por su padre, entonces le va a generar como culpa y ella cree que por eso es que está castrada. Ya para seguir tenemos la etapa de la latencia. Hablamos de que va de los 6 años a la etapa de la pubertad y pues como su palabra lo indica, es de latencia. Entonces vamos a hablar de que se suprime la energía, se dirige hacia otras áreas como la escuela, los amigos, el desarrollo y el desarrollo de habilidades sociales. También se habla de los deportes y entre otras, como que intentan enfocar su, su energía hacia otras ramas, ¿sí? Disminuyendo como esos intereses sexuales. El instinto parcial y sexual, hablamos de que la libido está menos activa o latente y los instintos sexuales están reprimidos. También se hablaba de que estos niños, pues, todavía sentían como esa curiosidad frente, pues, obviamente al sexo opuesto, y de hecho se hablaba de que los niños todavía, pues, así como imitando a los adultos o queriendo intentando tener como una relación, todavía intentaban como, pues, tener un novio o una novia. En un ejemplo, hablamos de que un niño muestra menos interés en los temas sexuales y se enfoca más en actividades académicas, deportivas y amistades. La quinta etapa, que se llama la etapa genital, hablamos de que es de la pubertad en adelante. Hablamos de una pulsión que se enfoca nuevamente en los genitales, pero ahora de manera madura y orientada hacia las relaciones heterosexuales. Esto es más específico a lo que dijo Freud. Pues aquí pues se le puede hacer una crítica, llamémosla así, porque pues sabemos que no todas las relaciones son heterosexuales. Entonces, pues da curiosidad si digamos qué pasaría en una persona homosexual o pues simplemente es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, así era como lo describía Freud. Digamos, aquí algo importante es que se dirige el instinto parcial en sexual hacia la reproducción y las relaciones adultas. Un tema que escribía Freud se refería a los homosexuales como personas volteadas. Eh, Él, aparte de eso, decía que en esta etapa, pues se van a ver como grupos, por así decirlo, entonces selectivos entre hombres y mujeres, entonces se van como a ver esa diferencia y como pues estos grupos están formados entre hombres y mujeres, como las relaciones como más entre ellos, decía que iban a haber ciertas conductas homosexuales. Pero él decía que pues esto no era como entre comillas, como de que sin importancia, como que pues la persona no iba a relacionar su sexualidad netamente a este comportamiento, ya que pues como que era como una etapa, por así decirlo. Hablamos de que un ejemplo es que un adolescente comienza a buscar relaciones románticas y sexuales con otros, lo que marca la madurez sexual y emocional. Entonces, pues también se interesan también, obviamente, en sus relaciones heterosexuales. Y también de eso, él decía que esto eran relaciones cortas. Entonces eran como, entre comillas, relaciones como sin mucha importancia, sino que como que era como para experimentar el hecho de tener una relación, pero de una manera más madura y más desarrollada. También, pues obviamente hablaba del tema de que pues se podía llegar a tener relaciones sexuales en esta etapa, pues ya que están en la etapa puberal. Ok, ¿sigue Estefanía? Listo, perfecto. En este punto, nosotros les trajimos algo bastante interesante que nos va a ayudar a poder relacionar toda esta información que les estamos aportando en un entorno clínico. Perdón. Por ello, queremos traerles a colación el siguiente artículo titulado La ontogénesis del interés por el dinero. Y para hacerle una apertura a este artículo, me gustaría decir que en cuanto más progresa el psicoanálisis, más se confirma el origen filogenético de ciertos símbolos que emergen en la vida psíquica de cada una de las personas o cada uno de los individuos. En este caso, el artículo nos propone una cuestión. La cuestión es, ¿cómo y en qué medida la experiencia individual favorece la transformación del erotismo anal en interés por el dinero? Siguiente, por favor.
Aquí nos hablan de que el dinero per se, tanto en ciertas culturas, diferentes regiones, tiene un significado simbólico descubierto por Freud. El dinero se pone en estrecha relación con las materias fecales. Y de la mano de esto existe una relación profunda entre esta erogenicidad que estábamos hablando anteriormente, que se produce en la zona anal en la infancia, y un rasgo del carácter que se desarrolla más adelante en la vida y en la adultez, llamado la avaricia. Entonces, ¿qué nos plantean aquí? Los individuos que son particularmente ordenados, ahorradores, tercos, después de una investigación analítica con estas personas de su primera infancia, se muestra que formaban parte de esos bebés que se resisten a vaciar sus intestinos porque obtienen de la defecación cierto placer. Además de esto, las heces son uno de los primeros juguetes del niño. Y viendo toda esta satisfacción autoerótica que produce el empuje, la presión ejercida sobre la masa fecal, además el empuje y el juego de los músculos esfinterianos, todo esto termina volviéndose una especie de amor objetal. Siguiente, por favor. Entonces, estas materias fecales detenidas son realmente las primeras economías del ser en desarrollo. ¿Por qué? Sucede una correlación inconsciente entre esta actividad física o mental que tiene mucho que ver con la acción de reunir, de acumular y de ahorrar. Siguiente. Entonces, si me van entendiendo, dentro de este amor objetal, llega a cierto punto en el cual el interés del niño por sus deposiciones sufre una primera distorsión. ¿Y por qué es esta primera distorsión? Uno pensaría, pues ya si me siguen esta línea de ideas, una distorsión podría ser el olor. Entonces, esta primera distorsión llega cuando el olor de las heces se le empieza a hacer muy desagradable e incluso le parece repugnante al niño. Se describe que esta sensación de repugnancia por las heces va de la mano con el comienzo de la marcha vertical, debido a que en el momento en el que el niño pues no posee una marcha vertical aún ni una bipedestación per se, lo que más puede utilizar son sus manos y esa es su forma principal de interacción con el medio. Pero cabe resaltar que las demás características de este material, de las heces fecales, le siguen llamando la atención. La humedad, el olor, el color, perdón, el olor le interrumpe su sentido de limpieza. Pero el color, la viscosidad, toda esta humedad, esto ya no ofende su sentido de limpieza, por lo que entonces el niño va a empezar a jugar con el barro húmedo. Toca el barro húmedo, lo reúne, lo pone en montones y en realidad se termina convirtiendo en una especie de materia fecal desodorizada, sin olor. Siguiente. Ok, listo. Y pues ya como se mencionaba, pues el tema de pues la desolorización, entonces pues el niño va a tener el barro listo. Súper bien, le parece lo mejor, puede jugar con él, es moldeable, es lo mejor para el niño. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a tener que pues para los padres no es lo correcto. ¿Por qué? Porque se va a ensuciar mucho con eso, ¿sí? Entonces va a estar completamente sucio todo el tiempo y aparte pues se va a untar todo y entonces va a generar un problema para ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar algo para algo, entre comillas, más limpio. Entonces va a empezar a jugar con la arena. El niño dice, ah, qué bueno, pues porque se puede utilizar prácticamente igual. Es moldeable, es jugable, es fácil de usar, ¿sí? Y a los padres le genera como cierta satisfacción el hecho de que cambiara uno por lo otro, ¿sí? Y entonces empieza a comprarle palitas, empieza a comprarle cositos para hacer castillos de arena, ¿sí? Entonces, como que ahora está en esa fase, ¿sí? Si se vuelve a dar una tercera distorsión, es porque le llama ahora algo más la atención, ¿sí? Entonces, como se han dado cuenta, todos son cosas que hay en el piso, el barro, la arena y las piedras ahora. Entonces, ¿qué hicimos de las piedras? El niño va a empezar a coleccionar piedras, ¿sí? Entonces él no va a decir,
cualquier piedra, ¿sí? No le gusta la que es... Qué la pena, que- estoy dejando de escuchar a Juan. ¿Soy la única? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, esto, pues él va a decir como no, él no quiere la piedra más regular de todas, sino que él quiere esa piedra en especial, esa que es rara, que es diferente, y va a empezar a guardarla, la va a empezar a tener ahí en su casa, en su cama, en donde él quiera, y la va a empezar a guardar. ¿Por qué sí? Porque le parece muy linda y es diferente a las demás. Entonces vamos a seguir otra distorsión. Entonces, ya va a ser diferente. Las piedras entonces ya no van a ser tan fascinantes, ya pues no se pueden cambiar por algo, ¿sí? No va a poder llevarlas a todo lado. Entonces va a cambiar las piedras por las monedas. Aquí una cosa importante también para decir es que pues el- la referencia decía que podrían ser piedras o podrían ser conchas. Y ya siguiendo, eh, ok, entonces él cambia ahora por monedas. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a las monedas? Primero que lo puede cambiar por algo que él quiere. Pero segundo, es ese color como dorado o plateado, ese olor y sabor como metalizado, pero que no es fuerte, ¿sí? O sea, como que la moneda no huele lo suficiente para ser una molestia para él y para los demás. Entonces, digamos, en una frase que decía el emperador romano Vespasiano, que era pecunia non olet, que quería decir que era que la moneda en sí no tiene ningún olor molesto para nadie. Entonces, por ejemplo, a mí alguien me da una moneda y yo no le pongo problema, ¿sí? A mí no me importa de dónde viene ni a dónde va, porque pues ahora podría ser mía y entonces no me genera mayor eh, como que alteración, importancia. Entonces, ya para hablando más específicamente cómo se va transformando esto a medida del tiempo. Entonces, vamos a decir que pues el niño va a crecer, va a ser un adulto y ahora puede que no le llamen la atención tanto las monedas. O sea, puede ser una distorsión, aunque no. Se escribía que, pues, digamos, podía seguir con la, la intención de seguir con las monedas, pero también, digamos, por ejemplo, se tenía la intención de, por ejemplo, joyas, oro, ¿sí? Cosas llamativas al ojo. Pero ¿qué pasa? El niño o el adulto le molesta el hecho de tener que cambiar eso porque son unos bienes preciados para él. Por eso son ahorrativos, porque no les gusta cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para poder cambiar a veces estos beneficios? Entonces escribía que para ellos la importancia disminuía cuando eran, por ejemplo, un billete, cuando eran, por ejemplo, tarjeta, cuando era, por ejemplo, un cheque. Entonces, como ya no son tan atractivos, ¿sí? Como una moneda, por ejemplo, joyas, como por ejemplo oro, entonces ya no es tan atractivo. Entonces ya se puede cambiar ese medio, por así decirlo, por otra cosa. Ok, y ya para hablar otra cosa muy importante, pues es que se puede comprobar a través de la historia. Entonces, se hablaba de que los antiguos, los antepasados, entonces, ¿cómo intercambiaban ellos, pues, sus bienes? Entonces, ellos intercambiaban con conchas, con plumas, después empezaron con el tema de las joyas, de las monedas, del oro, ¿sí? Y ya está la moneda de hoy en día que se maneja, ¿sí? Pues obviamente ahorita no manejamos el tema de cambiar conchas porque pues no se obtiene un bien, por así decirlo, al cambiar eso, ¿sí? Sino que se mira más el tema como de económicamente, entonces esto es raro, esto es, por ejemplo, tiene un valor específico, entonces esto sí llama la atención. ¿Sí? Entonces, eso. Y ya para acabar, vamos a tener tres conclusiones. Perfecto. La primera conclusión que podemos obtener de, pues, esta presentación es que Freud introduce el concepto de pulsiones y cómo éstas impulsan el desarrollo psicosexual y cómo cada etapa del desarrollo, que ya lo vimos bastante bien representado, está marcada por un conflicto relacionado con la satisfacción de estas pulsiones. Y la resolución exitosa de estos conflictos termina siendo esencial para el desarrollo psicológico saludable. También la forma en la que se experimenta
y se maneja la satisfacción de estas pulsiones durante cada etapa influye bastante en la formación de la personalidad adulta. Ok, y ya para terminar entonces, pues lo importante es que se acuerden que existen 5 etapas del desarrollo psicosexual. Entonces vamos a tener la oral, la anal, la fálica, la latente y la genital, ¿sí? Y ya como para relacionarlo, pues en sí, pues a lo que vimos, entonces es que se acuerden que existe una relación entre la fase anal, específicamente en la fase retentiva, y el interés por el dinero. Entonces todos los cambios que les describimos desde pues las heces fecales hasta el dinero, ¿sí? Y la relación que existe frente a esto. Y lo que expresaba Freud de que pues una cosa lleva a la otra literalmente. Y ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Esta es la bibliografía que utilizamos. Bueno, muchas gracias. Queremos darle también las gracias al doctor por todo el apoyo brindado, por, pues digamos, estar tan pendiente de la charla, por la bibliografía que pues nos compartió, fue de bastante utilidad. Em, no solo, digamos, al momento de realizar como las revisiones, sino también al momento de dirigir las charlas también. Pues como ustedes saben, aquí al final se abre como el espacio para preguntas. Em, pues doctor, aquí nos mandan una por chat que dice, ¿qué pensaba Freud del desarrollo psicosexual de las mujeres? ¿Era igual que el de los hombres? Bueno, buenas noches, muchas gracias. A ver, mm, gracias por la pregunta. Ya te la respondo, solamente que quiero puntualizar algunas cosas de la exposición. Primero, agradecerle también a Estefanía y a Juan porque se metieron en camisa de once varas intentando hablar de un tema bastante controversial y en donde el descuido sobre una palabra puede llevar la discusión a, a, a confines que no se espera. Entonces tomé nota de la charla y quisiera pues aclarar ciertas cosas para que después entráramos en lo de la fase de las preguntas. Algo que es importante saber es que en las teorías que sostienen la ciencia psicoanalítica, pues hay una fuerte correlación, no todo está articulado y no como que em, eh, hay como subgrupos, ¿no? Entonces, quería explicarles que lo que muy bien explicó Estefanía sobre la estructura del psiquismo, el yo, el ello y superyo, es la segunda teoría instintual de tres teorías que fueron evolucionando. La primera se definió y lo van a entender como la teoría estructural, donde la mente primero era en la superficie lo consciente, en lo profundo lo inconsciente y un espacio preconsciente que existía en las dos. Eh, en la literatura se encuentra el símil del iceberg, ¿no es cierto? En donde lo importante de todo esto es que la mente no es equivalente a solamente la voluntad y lo consciente. Estamos a merced, digamos que todo ser humano eh, tiene la gran mayoría de su mente es inconsciente y no responde a voluntad. Es por eso que los conflictos no se solucionan solamente con la voluntad. La tercera teoría libidinal es lo que han escuchado como la oposición entre el eros y el tánatos, ¿no es cierto? Eh, Todo esto se va a articular para que se pueda entender mejor de pronto las etapas del desarrollo psicosexual, que hay cosas, conflictos de cosas que han ocurrido en la infancia, de las que no se recuerdan, de las que no son conscientes, las que no están a la mano, eh, pero tienen mucha importancia. Van a dar síntomas que se van a hacer conscientes. Em,
punto aparte. La fase oral de la que se estaba hablando, las dos subfases tienen un nombre que faltó aclarar. Esa fase de succión que llama Juan es llamada así, pero su característica y se reconoce más como la fase nutricia. ¿Y por qué se reconoce de esta manera? Porque si bien la relación con el objeto madre está mm, en función de que ese niño biológicamente pueda crecer, eh, pues la función nutricia es muy importante, pero también va a haber un gusto tanto en la madre como en el niño, en el gusto de mamar. No siempre se observa que siempre que un niño está pegado a la teta, está alimentándose, está recibiendo leche. A veces se quedan ahí sencillamente por el gusto de consolarse y quedarse dormidos. Y es un gusto que comparte tanto la madre como el niño. La segunda fase hay que llamarla oral canibalística. Se llama así porque tras la aparición, como decía Juan de los dientes, el gusto con el que se trata este objeto inicial está dado en ser capaz de morder, de destruir, de adueñarse de las cosas con los dientes. Em, entonces el niño muchas veces suelta la teta porque encuentra más placer en el poder manejar los alimentos de otra forma, ¿no? Em, en cuanto a la fase anal, hay que subrayar que lo placentero es el control, ¿no es cierto? Mm, no es solamente el retener o expulsar, sino el lograr el control a voluntad y con ese control se controlan en cierta medida las relaciones con los objetos externos. Entonces el niño empieza a controlar, a dejar de usar el pañal y a recibir las felicitaciones de los padres porque, digamos, ya no se orinó o ya no se hizo popó. Y es eh, esa felicitación la que lo mueve a muchas cosas, o ese regaño. ¿M? Estas dos fases anales, la primera es la expulsiva, y hay que decir que en esta fase el objeto se trata más masivamente, se expulsa del todo, a diferencia de la segunda subetapa, que es la fase retentiva, en donde se trata al objeto de una manera menos masiva. Digamos que no se puede llamar consideración, pero no se deshace tanto del objeto. ¿M? Am, en cuanto a la fase fálica, hay que agregar que es en este momento en que el niño, bueno, faltó algo de la etapa anal. El voyerismo no corresponde a la fase fálica. El voyerismo versus exhibicionismo, así como las vicisitudes sádicas y masoquistas, son esas ambivalencias y psíquicamente de dónde están determinadas. El control del esfínter está precisamente en el desarrollo neurológico, en el poder. Es tan satisfactorio abrir y cerrar, es el controlar. Esta ambivalencia es la que da paso a dos actividades antagónicas, el exhibicionismo y el voyerismo. Lo sádico que se corresponde con lo masoquista, ¿no es cierto? En cuanto a lo fálico, aquí es donde el niño habría que agregar que el niño o la niña empiezan a hacer teorías, como Juan lo explicó. A la niña le hace falta anatómicamente y el desarrollo de la mente del niño, para el niño es mejor tener o no tener. Los que hayan pasado por psiquiatría infantil, a veces uno hace una pregunta, ¿qué es mejor para ti? Eh, ¿Cinco billetes de 2.000 o un billete de 10.000? Casi siempre los niños se decantan por la mayor cantidad cuando están muy pequeños, porque es mejor tener y tener más. Y a partir con esa simpleza, ex- pues intentan entender las diferencias anatómicas, ¿no es cierto? Un poco para adelantar la pregunta que hacían hace poco, em, la sexualidad de la niña, la sexualidad inicialmente es bisexual, ¿no es cierto? La diferencia entre la identificación como hombre y la identificación como mujer va a llegar más tardíamente y después de la etapa fálica.
Entonces, decir qué pensaba Freud respecto al desarrollo eh, de la niña y de la sexualidad de la niña, pues es empezar la discusión a partir de como más allá de la mitad de lo ocurrido en el desarrollo psicosexual. ¿M? Pero si la experiencia no me falla, la pregunta está orientada en cómo es que se llega a hablar de la diferencia entre pene y los genitales externos de la mujer, que es la vulva, no la vagina. Mm, Aquí nos podríamos gastar un semestre hablando de los derivados de esta diferencia. Casi lo que podríamos observar en la vida cotidiana es que las diferencias entre tanto anatómicas como entre el psiquismo de la mujer son muy controvertidas y hay que entrarse con pinzas y con mucha finura y al detalle, ¿no es cierto? Em, para ambos, para el niño y la niña antes de la fase fálica, eh, lo normal es tener y lo anormal es no tener. Y la niña se asusta con su primera menstruación o se asusta al conocer el pene y a mí qué me pasó. Y muchas veces escucharán ustedes a niños pequeños diciendo es que tiene el pene por dentro, es que no le ha bajado, algo le pasó y se lo quitaron. Ahí es donde les digo, en la etapa fálica, que empiezan a hacerse teorías, desde luego todas erróneas, pero el niño no tiene cómo, el niño, hablando en general, no tiene cómo hacerse una idea exacta, ¿no? Porque conoce a través de lo que ve, de lo que puede tocar. Los procesos de abstracción van posteriores. Con respecto a las zonas erógenas, no hay que desligarse de el fundamento biológico, y es que em, las zonas erógenas van siendo las que son porque van de la mano de los desarrollos neurobiológicos. Las primeras mielinizaciones en el niño ocurren en lo que le va a facilitar la vida más fácilmente o lo que necesita más fácilmente. Entonces es lo oral. Ahí es donde están las primeras zonas, donde está el estallido de placer neuronal. Continúan los esfínteres, ¿no es cierto? ¿Y por qué es esa la zona erógena? Nuevamente, pues porque de la boca migra por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar al control de los esfínteres, tanto uretral como anal. Y si se recuerdan bien, eh, se logra primero el control, no se logran en simultáneo, ni del interno y el externo, ¿no? Eh, Posteriormente, la migración neuronal se desplaza anteriormente o en sentido anterior hacia los genitales. Y entonces aquí hay un correlato de que las observaciones que se hacen en la ciencia de alguna manera son coherentes tanto en lo biológico como en lo psicológico. Lo psicológico va un poquito retrasado y va yendo de la mano de las experiencias que sensorialmente el niño pueda ir teniendo. Para hablar en cuanto a la homosexualidad, quería mostrarles algo. Freud fue muy controvertido y muchas veces le llamaron pansexualista, un poco porque no se conoce bien. ¿Cómo les puedo compartir pantalla? ¿A quién más, verdad? Ya lo vuelvo anfitrión para que pueda compartir. Listo, ya debería poder compartir. Mm, A ver, dice subtítulos, grabar salas, votaciones, notas, aplicaciones, herramientas del anfitrión. Debe estar acá, ¿verdad? Abajo en una flechita, es un cuadrito verde con una flechita negra. Ah, caramba. Ya, compartir. ¿Ha de ser esta?
Me pide abrir configuración del sistema y quizás me embollo porque no soy muy hábil para esto. Ay, caramba, no me sale. Eh, bueno, se las voy a leer. Bueno, mm, está fechada en Viena el 9/4/1935. Igual la pueden consultar. Esta es una carta que está publicada en el Museo de Sexología de Inglaterra y que está referenciada en varios textos del psicoanálisis. Es una carta que le escribe una mamá a- de un paciente homosexual o de una persona homosexual, no fue paciente de Freud, em, en donde quiere que Freud lo psicoanalice. Muchas veces se juzga, la mayoría de veces se juzga lo que no conoce. Voy a leerles un pedazo de la carta. Estimada señora, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Lo que más me impresiona es el hecho de que usted haya omitido este término cuando me ha hablado de él. Puedo preguntarle por qué lo evita. La homosexualidad, desde luego, no es una ventaja, pero tampoco es nada de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio, ni un signo de degeneración, y no puede clasificarse como una enfermedad. Más bien la consideramos una variación de la función sexual, originada en una detención del desarrollo sexual. Es el primer párrafo de la carta y creo que con esto me es suficiente para explicar lo que quiero mostrarles. El concepto de normalidad es un concepto estadístico donde todo lo que se va a los extremos de un rango deja de ser normal y hacia la mitad se ubica lo normal. Pero este concepto estadístico sirve es precisamente para poder tener un punto de partida y estudiar variaciones. Como lo dice Freud en esta carta, eh, y como lo dicen en los tres ensayos, los textos que revisaron, la, el desarrollo de la sexualidad es polimorfo perversa. Te decía Estefanía que pervertir es una palabra que genera mucha escama, pero en últimas, si se toma en su sentido más fino, etimológicamente significa vertir por fuera, vertir de otra manera. Los impulsos y la pulsión sexual tienen muchas vicisitudes, tienen varios caminos. Para que la especie humana, y partiendo de la biología, haya podido continuar, tenía que llegar al punto de la reproducción. No significa que no hayan otros caminos que no terminen en la reproducción. Pero para poder hablar y para poderlo tener académicamente claro, para poder después hablar de las variaciones, tenía que ponerse un punto de normalidad. Mm, Cuando Juan habla de volteado, no, Juan, no es volteado, es invertido. Y lo que se habla de invertir es, en vez, muchas veces la libido, en vez de fijarse en la diferencia y disfrutar de la diferencia, el homosexual invierte esa tendencia y quiere tener más bien una homogeneidad, una similitud, alguien igual a sí mismo. Y entonces el conflicto ya no está en lo censurado moralmente, sino científicamente se puede hablar de la observación clínica de que se gusta más de no tener diferencias con el otro. Situación psíquica que se puede observar en muchas otras situaciones de la vida, en características de la personalidad, ¿no es cierto? Muy frecuente en muchas personas y que diría yo en casi todas las personas en diferentes escenarios. Muchas veces que nos cuesta más trabajo la diferencia y nos sentimos más cómodos con las similitudes. Mm, Podría extenderme mucho y te decía, Estefanía, cuando hablábamos que el tema de la teoría, los tres ensayos para una teoría sexual da mucho que hablar, además porque entenderlo bien no solamente es entender dónde se siente placer y va dirigiendo la pulsión, sino incluye entender las fantasías en cuanto al desarrollo pulsional, es decir, el desarrollo psicosexual, psico, mente, sexual, orgánico, eh,
sino también la relación que se va dando con el objeto. A medida de que se mama la teta, se va reconociendo, no siempre esa mamá aparece cada vez que yo la deseo. Mm, em, Cuando se llega a la etapa anal, no es solamente el lograr dejar el pañal, sino el poder retener y entonces sabrán cómo escogimos el texto de Ferenczi. No es solamente el que haya una piedrita que surgió de la nada, sino que la piedrita fue antes arena que ya estaba desodorizada y deshidratada y ahora adquiere un carácter de brillo. ¿Para qué? Para despegarla de la tierra, para resaltarla sobre el resto de cosas. Es una evolución que termina ¿qué? En lo mismo que comenzamos, la capacidad de controlar qué, de poder retener ciertas riquezas. En el texto Ferenczi señalaba que la primera posesión que tiene un niño, que muchas veces a los psiquiatras infantiles, los niños les llegan dentro de cajitas un bollito al psiquiatra mostrándole con orgullo. O muchas veces a los papás le muestran, mira, mi popó es de color café o mi popó es de color verde, con orgullo, porque es lo primero que produce el cuerpo, independiente a cualquier cuidado de la mamá o del papá. Entonces, cuando colecciona piedritas, está coleccionando algo que le es propio, es el poder retener y capitalizar, ¿no es cierto? Como les digo, lo hicieron muy bien porque hablar de sexo no es fácil, de psicosexualidad es aún más difícil y mantenerse en una línea científica, uniendo lo psicológico con lo biológico, es muy complicado. Am, Se nos podría ir mucho tiempo, pero creo que les he dado pinceladas para que puedan hacer las preguntas que quieran hacer. Mm, Creo Eh, haber contestado inicialmente lo de la sexualidad de la mujer. A manera graciosa, el propio Freud decía la sexualidad de la mujer, y se lo decía a una psicoanalista mujer, Helen Dodge, y a Lu Andrea Salomé, no, las mujeres necesitan mucho más entendimiento, y no como algo degradado, sino como algo que es mucho más rico. Entonces, pues, dejo abierto el espacio de preguntas en lo que el tiempo, Paula y Estefanía y Juan, lo que me digan que me puedo demorar. sí, doctor, nos llegaron varias preguntas. Ujú. La otra es, ¿cuál es la teoría de la homosexualidad del psicoanálisis y tiene algo que ver con las fases del desarrollo psicosexual? Con respecto a la homosexualidad, es un tema que Freud trató como que no es unicausal y no se puede reducir a una sola cosa, ¿no? Si algo tiene el psicoanálisis es que no es generalizable, sino pues los analistas estamos con la persona que se acuesta en el diván, que es única e irrepetible. Entonces, que haya una teoría universal, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, desde el efecto traumático hasta hasta la influencia que pueda tener el narcisismo. Em, lo único universal que hay ahí es que es un fin que no llega al fin de la reproducción heterosexual. Sería lo único que sería generalizable. Pero aventurarse a más sería, pues, reducir a una persona a otra. Y no es afán no fue afán de Freud y no es afán de, pues, por lo menos mío como psicoanalista o del psicoanálisis que yo conozco. No sé si respondo la pregunta, si satisface. Sospecho que no, pero hasta ahí sería justo con el tiempo que tenemos. Tenemos otras dos preguntas que pues se alcanzan a contestar, entonces no hay lío. Mm. Y es, en ese orden de ideas, ¿el sadismo y el masoquismo se darían por una alteración de la fase anal? El sadismo y el masoquismo se darían en la organización anal. Eh, Todos tenemos algo de sádico y de masoquista. Les hago una pregunta a ver quién se atreve a refutármela.
¿La formación de medicina solamente ha sido placentera? ¿No han tenido los deseos de matar a un profesor? ¿O la satisfacción de me está dando duro, pero yo estoy aprendiendo? Eso en lo coloquial. No separen para poderlo comprender el par antitético. Son los opuestos. Ah, no hay que entender que Freud estaba diciendo entonces que en una relación de pareja uno es el sádico y el otro es el masoquista, porque no es así. Recuerden, la pulsión tiene ciertas satisfacciones. Eh, por ejemplo, yo jugué rugby cuando estaba en la universidad. Desde luego que ahí sublimaba pulsiones sádicas y pulsiones masoquistas. Eso no se puede separar de alguien que se va a meter a correr, a esforzarse tanto y a golpear y recibir golpes, así sean bajo una técnica. Pero eso mismo se puede observar en la vida de cualquier médico. Cuando pasa por cirugía y le atrae la cirugía, se subliman eh, mm, tendencias agresivas. No todo el mundo puede coger un cuchillo y cortar la piel y no sentir nada. Y ahí está que no todos se hacen, a todos no les resulta grato pasar por cirugía, por más de que tenga un fin diferente, ¿no es cierto? Entonces, veámoslo en el niño. El niño disfruta, esto vendría a ser sádico, que aparece entre lo anal y lo oral canibalístico. El niño disfruta mordiendo y en una de esas le muerde la teta a la mamá y la mamá lo regaña. Y entonces el niño después se muestra mucho más manso, mostrando la tendencia a ese opuesto que se va a desarrollar. No hay que eh, encerrar lo sádico y lo anal solamente en los fines, evidentemente, de una pareja, ¿no? Que se agrede, ¿sí? Mm, empieza a desarrollarse en la organización anal. ¿Listo? ¿Respondo la pregunta? Sí, sí es satisfactoria la pregunta o por lo menos sí aporta. Sí, doctor. Ok. La otra es, ¿cuál es la relación entre la homosexualidad y el narcisismo? El narcisismo es otro gran tema del psiquismo humano, ¿no? Porque todos tenemos un narcisismo. O un pues sí. Eh, en la explicación del narcisismo hay un narcisismo primario y uno secundario. El primario va con el autoerotismo, cuando ni siquiera hay un objeto o objetos externos. Y en el narcisismo secundario, eh, ese gusto, ese interés que nos hace reconocer los objetos afuera, retornan sobre uno mismo. Si ese desinterés por los objetos externos está muy marcado, se pierde parte de la realidad externa y del principio de realidad. Les estoy dando una explicación de cómo se va formando la psicosis. Desde luego que es una explicación muy simple, pero no quiero entrar en profundidades para que puedan manejar el concepto. Si la ruptura con la realidad externa no es tanta, pero se vuelve, de todas maneras, el interés predomina sobre sí mismo, pues se rechaza lo diferente. Hasta ahí puedo explicar lo que, a- lo que puede llegar a ocurrir dentro de todas las cosas que pueden llegar a ocurrir cuando el gusto por homogéneo, igual a mí, predomina sobre eh, lo heterogéneo o lo diferente, ¿no? Narciso es una palabra, todas las palabras del psicoanálisis, pues caen, o más bien, para ser más riguroso, muchas palabras del psicoanálisis caen en la sospecha. Me estará diciendo mentiras, me estará diciendo algo que pueda tener algo insultante, me estará diciendo algo que tenga un veneno escondido. Y el narcisismo no es la excepción. El mito de Narciso es alguien que por enamorarse de su propio reflejo termina muriéndose, ¿no es cierto? De ahí viene el narcisismo. Es un ejemplo de Freud a partir de un mito griego, de una historia griega, que tiene que ver también con eso que les estoy explicando.
El mito de Narciso va muy pegado al mito de Eco. Eco es castigada por Hera por tratar de entretenerla mientras Zeus le ponía los cachos. Entonces, como era tan encarretadora, Hera castiga a Eco y le dice solamente va a poder escuchar su voz con lo último que las personas repiten. Y por eso Eco se exilia a ella a las cuevas. Allá es donde conoce a Narciso. Intenta llamar a Narciso, pero solamente puede repetirlo. El Narciso solamente escucha su propia voz. Esta explicación sería para aquellas personas que gustan tan profundamente de sí que rechazan de muchas maneras el gusto y la intervención por alguien diferente. Pero me quedo con Freud en la explicación de que esto no bastaría para generalizar a toda persona que tenga un gusto por personas de su propio sexo. ¿Respondo la pregunta? Sí, Sí, señor, doctor. gracias. Y Yo continúo hasta donde ustedes digan, o sea, voten preguntas que pues a mí esto además me sirve para estudiar a mí mismo. Y nos llegó una última que dice, me gustaría que nos diera un par de ejemplos de alteraciones de las fases del desarrollo psicosexual. Ok, entiendo que son ejemplos psicopatológicos. Una persona, la satisfacción oral se caracteriza porque es casi una satisfacción inmediata. Entonces uno ve que el niño llora y apenas le ponen el tetero, a veces la teta, a veces el tetero, el niño se calla y tiene una satisfacción que no requiere mucho esfuerzo. Satisfacciones inmediatas. Imaginen ahora una madre muy pobre que no tiene el apoyo de un papá, es decir, de un compañero más bien, que se haga cargo de unos niños, que la mamá tiene que ausentarse mucho tiempo y que pues, casi no produce leche porque no está bien nutrida, ¿no es cierto? Muchas veces el niño no solamente pues tiene mucho tiempo suspendida, frustrada la satisfacción nutricia de la fase oral, pero de la mano con la nutricia también tiene la satisfacción del calor, de todo lo que decía Juan, el calor, el cuidado, el cariño, el acogimiento de la mamá. Es un cerebro que ha estado expuesto a una tensión todo el tiempo. Y un momento a otro llega en la noche y por no escuchar más a su niño llorar, ¡pum! Un tetero con tetero. ¿Saben lo que es un tetero? Aclaro mi pregunta. ¿Ustedes tuvieron la experiencia de conocer esa mezcla entre aguapanela y leche a la que las abuelas llamaban tetero? ¿Qué es eso? Sí. Es menos leche, más glucosa, ¿no es cierto? Casi pura panela untada de leche, porque no hay mucha plata para eso. Entonces el niño calma su frustración de comida en un estallido y muy rápidamente. Y lo que ha sido frustración durante mucho tiempo pasa a una satisfacción inmediata. El psiquismo se acostumbra a satisfacciones inmediatas y entonces uno va a escuchar cómo es la historia de una persona con alguna adicción y tiene este tipo de problemas en la etapa del desarrollo psicosexual oral. Entonces uno podría muchas veces, no todas ellas, relacionar problemas de las adicciones con vicisitudes, conflictos, líos que han pasado en la oralidad, ¿no? Eh, a un niño que le celebraban mucho o a una niña eh, que le eran muy exigentes, no te orines en el pañal, no te cagues en el pañal, desarrolla unas exigencias muy marcadas con el afán de retener el, el aplauso, la aprobación de los padres. eh, y empieza a tratarse de una manera tan agresiva que resulta siendo agresiva consigo misma, masoquista, cuando no, eh, cuando no es aprobada
Entonces, la frustración le cuesta tanto manejarla que tiende a tener muy mal manejo de esas frustraciones o de esa aprobación y a tratar sus vínculos de una manera agresiva también, así como se trata de ella. Y ahí podemos ver en la vida cotidiana, en la psicopatología de la vida cotidiana, tanto lo sádico como lo masoquista, ¿no? Mm, En su mente no figura que ella es sádica ni masoquista, ella significa que ella es muy perfeccionista y que así ha logrado sus cosas, pero sí puede reconocer que de pronto ha sufrido con ella misma y que no entienden por qué las personas no toleran que sea igual de exigente con otras. Y pues para hablar de psicopatología de la genitalidad, pues se nos iría muchísimo tiempo y creo que les queda más fácil ver cuáles son muchas de las vicisitudes que puedan ocurrir con la genitalidad. ¿M? Con frecuencia se escucha en la cultura popular que ni que la tuviera tan larga para hablar del ego de un hombre, ¿no? Pues en ese dicho cotidiano ya estamos viendo cómo se tiene una mala impresión, una impresión incompleta de lo que es el falo y la sexualidad. Ahí puse un ejemplo de cada etapa. Importante, la latencia es una etapa en donde como el desarrollo biológico, anatómico del niño va llevando la delantera, tiene que darle un tiempo a la mente, ¿no? En rigor, es un cuerpo que es capaz de cumplir con todas las funciones que ustedes decidan. Aunque me parece que ha sido una buena jornada. Seguramente que quedan como en casi todas las ocasiones muchas preguntas por hacer, muchas dudas, muchas inquietudes. Pues la idea no era agotarlas todas porque sería imposible, ¿no? Mm, por el contrario, eh, pues les puedo decir muchas gracias por haberme invitado. Espero haberles sido de utilidad y pues si existe una próxima oportunidad, pues nos veremos. Muchas gracias, doctor, de verdad, por todas las asesorías brindadas y por sacar el espacio para pues poder estar aquí el día de hoy. No nos llegaron más preguntas, pero pues gracias por responder ya todas las anteriores y aclarar las dudas. Con mucho Em, gusto y muchas gracias a ustedes. bueno, doctor, para los miembros activos del grupo, les recuerdo que el link de asistencia está en el chat y que la palabra clave es Edipo. Entonces, no se les olvide llenar. Y pues no sé si Juan y Estefanía quieran decir algo. Sí, Pues doctor, nosotros, queríamos agradecerle bastante su colaboración. La verdad se tornó una charla bastante interesante con todos los ejemplos y pues todas las aclaraciones. La verdad, muchas gracias. sí, pues muchas Gracias a ti, gracias, doctor, la Estefanía. verdad, sí, 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 nos ayudó bastante y la verdad siempre pues nos dio luces frente al tema, entonces sí, muchas gracias y pues también esto es gracias a usted. Gracias a ti, Juan. Bueno, los dejo. Buena noche. Ah, doctor, muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Paula.